Una vez más, aquí estamos saludándoles, mi esposa, la hermana Noemí y un servidor, hermano Timoteo, a toda la familia del Centro de Fe, Esperanza y Amor de Zaragoza, de Centenario y de todos nuestros hermanos y hermanas en toda la República Mexicana y en otros países que también están sirviendo al Señor, amando al Señor. Y queremos entrar en un tiempo de alabanza, porque siempre el llenar el cielo de alabanza es muy agradable delante de Dios y llena el corazón del ser humano de ánimo, de fe, de paz y de consuelo. Así que escuchen estas canciones y luego vamos a tocar el tema muy importante que es la oración.
Bueno, como acaban de escuchar, nuestro Dios es real. Y yo quiero hablarles sobre algo muy importante a la cual se refirió Jesucristo. Dice la palabra de Dios, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más, Jesucristo le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quiénes deben de orar? Bueno, los únicos que podemos orar son los hombres y las mujeres. Pues dice la palabra de Dios claramente, desde el principio, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pongan mucha atención a lo que estamos leyendo. Entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre y le infundió, sopló en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Esto fue el inicio. Así te creó Dios a ti, así me creó Dios a mí, así creó a tu esposa, a tus hijos, a tu hija, a imagen de Dios conforme a su semejanza. Ahora Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él hizo muy en claro a una mujer samaritana, le dijo, pero viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Entonces se está hablando de algo espiritual. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros tenemos algo en común como seres humanos, no importa en qué país estemos, todos tenemos algo en común. Dios puso espíritu en nosotros, ese vacío que solamente lo puede llenar Dios. Pero así como fuimos creados desde el principio, físicamente o biológicamente, también era necesario que fuéramos creados de nuevo. Y por eso dice la Biblia, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó. Así como fuimos creados biológicamente, físicamente, también somos creados espiritualmente, porque Dios es perfecto en todo su plan para nosotros como seres humanos. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. En otro pasaje de la palabra de Dios dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Así que como seres humanos que somos redimidos por la sangre de Jesucristo, Jesucristo se refiere a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, como vimos, ¿quiénes son los que oramos? Nosotros, como seres humanos. Así que la oración es de hombres y de mujeres. Cuando Jesús oraba, dice la Biblia, que Jesús tomó entonces los 5 panes y 2 pescados,
y levantando los ojos al cielo. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Si Jesús lo hizo, practiquemos lo mismo. ¿Acaso será difícil cuando oremos levantar los ojos al cielo? Porque del cielo estamos apelando al que está sentado en el trono y al Cordero que está sentado a su diestra, quien es Jesucristo. Cuando tú y yo oramos, tenemos que orar con esta misma mentalidad, con esta misma postura. Tenemos que orar como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que Dios nos ha hecho meritorios, nos ha dado por su gracia el merecer, el acercarnos y levantar los ojos al cielo. Porque siempre esto nos lleva a pensar dónde estamos sentados, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, está hablando de ti y de mí. La oración tiene que ver con personas como tú y yo. Pero también quiero mencionarles que Jesucristo dice que la oración es algo real. Es de valor esencial e indispensable. Por eso dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Quiénes son los que lo buscan? Hombres y mujeres como tú y yo. Una vez un hombre confesó: antes de convertirme a Cristo no le oraba a nadie. Ahora le oro a Dios. Así que la oración es algo real, es una cosa relacional. Tú hablando con Dios y Dios hablando contigo. Recuerda que la oración no es nada más un monólogo, es un diálogo. Tú hablas y Dios te responde. Pero otra cosa que queremos ver en la oración es que es muy sencilla la oración. Cualquier niño lo puede hacer. Es hacer notorio a Dios nuestros deseos. Es pedir, pues reconocemos nuestra necesidad y creemos que Dios nos dará lo que le pedimos. Es así de sencillo. La Biblia nos dice: disfruta, pon tu delicia de la presencia del Señor y Él te dará lo que tú deseas en tu corazón. Lo que tú le pidas, Él te lo dará. Oración es algo necesario y deseable. Es una necesidad orar. Jesucristo refirió la parábola sobre la necesidad de orar. Tal como es necesario trabajar y comer, nosotros como hijos de Dios debemos actuar equitativamente hacia Dios. Si Él nos dice que debemos de hablar con Dios, ¿por qué a veces somos tan mezquinos en nuestra conversación con Dios? Conversamos con todo el mundo menos con Dios. Él nos da, debemos de reconocerlo con gratitud y fe. Él espera palabras tuyas hacia Él todos los días. A veces la oración es alabanza, la adoración es gratitud. A veces la oración es solamente alabar a Dios. Todo esto implica la oración, pero la oración debe ser constante. Así como seguimos nosotros deseando, debemos seguir orando para que nuestras ambiciones y nuestras peticiones sean puras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado qué le vamos a pedir a Dios. Como tú te ejercitas físicamente para estar fuerte y saludable, así debes ejercitar tu alma hacia Dios. Entonces podrá decir de ti lo que decía el apóstol Juan: querido amigo, espero que te encuentres bien y estés tan saludable en el cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. En otra versión dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud y a la vez que tu alma
prospera. Dios no solamente que prosperemos en nuestro cuerpo físico, sino que nuestra alma, esa parte interna de nuestro ser, que esté fuerte también. Claramente la Biblia nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo debemos de hacerlo? Alzando los ojos al cielo. Es un versículo muy sencillo que nunca debes de olvidar. Oren sin cesar. O puesto de otra manera, nunca dejen de orar. Así que nuestra oración debe ser constante, debe ser permanente, porque entre más oramos, más vencemos al tentador. Entre más oramos, más fuerzas celestiales recibimos para enfrentar las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida al estar nosotros aquí en la tierra. Pero orar también es aprobar la prueba de resistencia. Jesús nunca insinuó que no seríamos oídos, pero hay que pasar la prueba, pues dice claramente que debemos de orar y no desmayar, no flaquear. ¿De qué manera vamos a fortalecernos para no desmayar? Claramente tenemos que fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Hay mucha gente que ora y ora y ora y está a punto de recibir la respuesta y dicen, pues Dios no quiso. No, tenemos que nosotros esforzarnos hasta que la respuesta venga, porque la respuesta siempre vendrá. A veces la respuesta de Dios es sí, a veces es no, o a veces es espérate. Así que no se te olvide, a veces la respuesta de Dios es sí, a veces es no, y cuando es no, acepta el no de Dios. Hay un propósito por el cual Dios dice a veces que no, o a veces te dice solamente espérate. Así que los que me están escuchando en este momento, ¿por qué no nos ejercitamos en este ejercicio tan poderoso? Es un privilegio, es algo que es indispensable para tu sobrevivencia espiritual, emocional y físico y material. Dice en la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que la oración, estamos viendo claramente que es algo maravilloso si nosotros lo practicamos. Lo practicamos de acuerdo a los lineamientos que nos da la palabra de Dios. Pues la oración es algo provechosa. Vamos a sacar algo de provecho, pero siempre para que Dios sea glorificado. Jesucristo mismo nos enseñó, pidan y se les dará. Y luego hizo una pregunta muy objetiva. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
El Señor nunca nos invitaría a orar siempre, si no fuera que siempre nos oiría y daría. Piensen en eso. Cada vez que le pedimos a Dios, estamos haciendo una demanda sobre su servicio hacia nosotros, su servicio y su amor. Y así lo quiere Dios. Él no se cansa de oírte. Es más, Él se entristece cuando tú no le pidas. Porque cuando tú y yo no le pedimos, estamos diciendo dentro de nosotros, yo las puedo arreglar por mí mismo. Yo no necesito ayuda externa. Cada uno de nosotros, aún para respirar, necesitamos la ayuda de Dios. Pero estoy hablando que dice la palabra al final de esta enseñanza. Jesucristo dice, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en México, hallará fe en todo el mundo de habla hispana. Una característica de la fe es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso dice que hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Y desde ahí, desde esa posición de privilegio, nosotros podemos ver los problemas de arriba hacia abajo. Alguien dijo, en vez de que el problema te diga cuán grande es su problema, tú debes de decir cuán grande es el Dios. Tú no tienes problemas, lo único que tienes que tener es fe en Dios. La Biblia dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos viviendo en días difíciles. Estamos acercándonos más y más a la fecha dentro de la agenda de Dios, en donde dice la Biblia, habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten su cabeza, porque tu redención está cerca. Amados hermanos y hermanas, nuestra redención está más cerca. Estamos viendo situaciones muy difíciles alrededor del mundo, pero cada cosa que estamos viendo nos debe de acercar más a Dios a través de hablar con Él, a llevar nuestras peticiones, llevar nuestras angustias, nuestros afanes, pero sobre todas las cosas dice la palabra de Dios, que si tú y yo guardamos pecado en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. Así que, ¿qué tenemos que hacer, amigos y amigas que me están escuchando? Hay que arrepentirte del pecado, hay que decirle al diablo que ya no tiene parte ni suerte en tu vida, porque ahora tú le vas a dar todo el lugar a Jesucristo en tu vida, para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, para que Él ponga sus deseos en tu corazón, para que tú veas algo sobrenatural que ocurre en tu vida el momento que tú rindes tu vida a Jesucristo. Porque he hablado de la oración, y la oración es algo eficaz entre los hijos de Dios, los que han recibido a Jesucristo, los que han creído en su nombre para salvación. Y yo quiero invitarte en esta hora, si tú no has entrado en esa relación personal con Jesucristo, tú no has sido hijo adoptado de Dios por los méritos de Cristo Jesús, yo quiero invitarte en esta hora a que tú le des la oportunidad a Dios en tu vida, a que tú aceptes que Él te dé los papeles legales de adopción para tu vida y que desde hoy seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero eso solo puede suceder
Si tú reconoces tu pecado, renuncias a ese pecado y tú clamas al Señor por misericordia, como aquel hombre que estaba junto a Jesucristo en la cruz, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, perdóname a mí. Tú dijiste, Padre, perdónalos, yo acepto ese perdón. Acepta el perdón de Dios y entrarás en una relación tan especial de poder hablar con Dios con tanta confianza, con tanta seguridad y con tanta... es una realidad que tú experimentarás en tu vida. Es algo que ningún ser humano te puede generar esa experiencia. Es algo entre tú y Dios. Es algo muy, pero muy personal. Y para algunos a veces es más intenso que otros. No tengas temor de hablar con Dios. Él solamente tiene cosas buenas para ti. Yo quiero orar por ti. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, tú sabes que la vida es muy frágil. La estamos viendo alrededor del mundo. No es cosa, está escondido de la población. Muchos han muerto en estos días pasados, miles. Y tú y yo todavía sobrevivimos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no aprovechas hoy que tienes vida, decirle a Cristo, yo te necesito, perdóname, límpiame de mi maldad y desde hoy yo te voy a servir, yo te voy a obedecer, yo voy a ser ese hijo, esa hija que tú deseas que yo sea? Y por eso renuncia ahora al pecado y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor para mi salvación, porque dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que invócalo en este momento y Él te salvará, Él te perdonará, Él traerá a tu vida una paz que el mundo no te puede dar y llenará tu ser de gozo. ¿Por qué ese gozo? Porque el Señor está en tu vida y trae gozo a tu vida en medio de cualquier prueba que tú tengas que estar pasando. No importa de cualquier enfermedad, cualquier situación que estás pasando en este momento, el Señor está a tu lado. Yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por cada amigo y cada amiga que en este día ha escuchado el mensaje de tu palabra. Y que ahora están tomando una decisión, porque no les estamos diciendo solamente el qué, sino ahora por qué. Ellos que puedan tomar una decisión de manera personal y experimentar el gozo de la salvación, la paz que viene a través de ser justificados, pues, por la fe. Que en esta hora, Señor, pueden renunciar a su pecado y aceptar a Jesucristo como el único amo y dueño de su vida. Te doy gracias, te alabo por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, si tú tomaste esta decisión, queremos invitarte a que tú puedas contactarte a WhatsApp solicitando el curso Agua Viva, que es la vida del Señor Jesucristo. Tú aprenderás más cómo Jesucristo oraba, cómo Jesucristo hacía milagros y cómo Jesucristo es real para ti hoy. Ahí en tu pantalla tú ves la invitación a que tú puedes registrarte escribiendo, mandando un mensaje al teléfono en pantalla y ahí te contestaremos inmediatamente. O si quieres llamar a nuestros teléfonos, han estado viendo los teléfonos en pantalla. Está alguien listo para recibir tu llamada aquí en el Centro de Fe, Esperanza y Amor. Y para todos los hijos de Dios, yo quiero decirles, hermanos, Jesucristo refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es real. La oración es entre el hombre y Dios. La oración es sencilla. La oración debe ser constante. La oración siempre va a traer respuesta de Dios. Así que
no te desanimes, no desfallezcas. Recuerden que esta semana estamos meditando en Isaías 40, 28 al 31, y ahí dice claramente que Dios no desfallece, Dios no pierde las fuerzas, y los que esperan en Él también renovaremos nuestras fuerzas. Así que renuévate en el Señor, orando ahí en tu casa, enseñando a tus hijos cómo orar. No te burles de ellos cuando tus hijos piden algo que tal vez puede parecer algo insignificante, que para ellos no es insignificante, es algo que ellos están aprendiendo a orar. Y así tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa. Tu casa es casa de oración. No solamente aquí en el Centro de Fe es el lugar de oración, tu casa es casa de oración. Y quiero recordarles a los hermanos de Zaragoza que el día de mañana, el viernes 24 a las 6 de la tarde, únense con nosotros, aunque no puedan ustedes vernos, algunos de ustedes tal vez estarán conectados, pero vamos a estar teniendo un tiempo de oración a las 6 de la tarde este próximo viernes, y para los de Centenario lo vamos a estar haciendo el próximo jueves, también orando, como lo estábamos haciendo antes de que hubiera esta prueba. Aquí en la iglesia estuvimos orando en el mes de febrero, pero ahora nos toca orar vía las redes sociales. Así que Dios les bendiga y seguiremos alimentándoles con la palabra de Dios.